Que yo sepa, nunca sonreí en la vida, ni queriendo. De ver la mueca que salía en las fotos ya me daba por vencido. ¿Será que el miedo no es sonso, pero es triste? Como decía el compadre Adolfo. Se aprende mirando a los animales que son plaga, alertas para dar un salto al costado y salir corriendo para el agujero que siempre tienen bajo el ojo. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en Dos Lectores con un invitado de lujo, con un tipo que por fin lo pudimos enganchar porque hacía mucho que estábamos tratando de dar nota y bueno, y se nos complicaba el tema de encontrarlo, de que tuviera tiempo. Estamos con Enrique Buti para hablar de una señora escritora y de varios escritores más, pero de una flor de narradora que tuvimos en la Argentina que fue Beguar. Bienvenido a Dos Lectores, Enrique. Bueno, gracias por la invitación. Nos estamos riendo porque bueno, él es un hombre de cine y estaba contando anécdotas de cuando estuvo en Cinecittà y bueno, nos enganchamos con eso. Decime, Enrique, ¿cómo empieza la relación con Eve? Vos fuiste muy amigo de ella. Bueno, muy amigo, bastante, sí. Por lo menos la única amiga que logré hacer de mis años en los que viajaba mucho a Buenos Aires. Yo empecé a trabajar en el diario, después de una estadía italiana. Empecé a trabajar en el litoral y viajaba mucho a Buenos Aires a entrevistar, yo diría casi todos los que estaban en esos años, que eran los años 83, 85 hasta el 90, que estaban en auge. Y bueno, Eve fue la única con la que realmente pude crear un lazo de amistad, ¿no? Era muy simpática y muy generosa y muy hospitalaria. Sí, y muy lúcida en el momento de narrar. Sí, vos cuando lees un cuento de Eve, no sé si te pasa, pero cuando uno lee la obra de Beguar, que es, podés entrarle, primero que es una obra que admite un ingreso bastante irrestricto, porque es una autora que vos agarres el libro que agarres de Beguar, la vas a pasar bien, sí. Es una narrativa aparentemente llana, sí, pero que después cuando uno empieza a leerlo se van desplegando cuestiones y entretelones y cosas. Sí. Y además una picardía y una ironía que la verdad que la hacen exquisita, exquisita, sí. Tiene como distintas vertientes de anécdota. Una es su propia. Hay cosas muy autobiográficas de ella, provinciana, que estudia en la provincia de Buenos Aires, después va a estudiar filosofía y letras a la capital y ahí se deslumbra con la bohemia. Ella era de Moreno. Ella era de Moreno, sí. Ella era de Moreno y va a estudiar filosofía y letras a Buenos Aires, ¿no? Y cuenta cosas desopilantes, ¿no? Ese tipo de gente muy extraña que cundía en ese tiempo. Por ejemplo, dice que se encuentra conoce a una en un bar que estaba con una nena, una estudiante, y la presenta y dice: esta es mi hija. Es apenas un poquito menos estrábica que Sartre. Así la presenta. Eve tiene, bueno, los cuentos les recomiendo, ¿no? Los que quieran entrar en Eve Guar, los cuentos del budín esponjoso son maravillosos, porque es la que toma, es el que toma todo ese periodo de la Facultad de Filosofía. Sí. Y después, a mí me gustó mucho uno de los últimos libros que sacó, en donde habla de su cotidianía en la provincia y la forma en que ella iba captando el entorno bastante rural. Yo la conocí una sola vez a Eve, la hablé una sola vez, un día que había presentado un libro en Rosario, y la anécdota del libro era una tía que criaba gallinas dentro de una habitación. Ah, claro, porque tiene esa otra vertiente, la de los inmigrantes y toda la saga de qué pasa con una familia desde los primeros inmigrantes hasta la dispersión en las grandes ciudades, ¿no? Muy lindo eso, muy lindo. Y este último libro de Eve, sí, justo salió ahora y son 3 novelas inéditas de ella que rescataron dos
dos alumnos de sus talleres, ¿no? Uno es un buen escritor que es Muslip, ¿no? Muslip, sí. Eduardo Muslip. Y son 3 novelitas del tema que estamos hablando. Uno es de una mujer que nace en el Chaco, una pobre, y termina en Buenos Aires. Otra es sus recuerdos de infancia y juventud en Moreno. Bueno, todo eso. Eve era una gran profesora de taller literario. Una de sus alumnas incluso hizo un diario del taller literario de Beauvoir, que después se publicó posteriormente. Y las clases de Eve eran verdaderamente ricas porque tenían, ella enseñaba cosas que en el común de los talleres literarios no se enseña. Ella lo que dice en su libro es lo que les decía a sus alumnos: escuchen a la gente hablar. Eso es. Que ahí está el secreto de la literatura, el escuchar al otro. Cómo hilvana el otro, cómo estructura una historia. Hay que reconocer que la Argentina en eso ha dado valores increíbles. Pensá en Cortázar, en Bioy Cassar, en Borges, en Silvina Ocampo, esa capacidad de reinventar un habla, porque hay que escuchar y después en el momento de escribir no es que vos vas con un grabador y repetís el magnetofón. Sí, sí, sí. Que Manuel Puig lo hizo. Manuel Puig. Y le salió mal, pero bueno. No, a mí me... cuando usó el grabador. Cuando usó el grabador, pero él también, él es un cantador. ¿no? Extraordinario. Esa capacidad de reinventar un habla, ¿no? Eso hay muchos argentinos que lo han sabido hacer bien. Che, Enrique, contame cuando vino Eve y conoció a Kiwi. Es verdad, vino Eve y conoció a Kiwi, sí, la llevamos. Y bueno, quedó... Ella ya tenía una idea porque había conocido a Ahumada, había conocido a 2 o 3 personas que había sabido que se terminaban encerradas en las casas. Entonces Kiwi, si bien no era lo mismo, pero de alguna manera se había aislado de su clase social y de la sociedad y se había ido a Alto Verde, ¿no? Y quería conocerlo y lo llevamos. Y bueno, estuvimos ahí afuera del rancho tomando mate. En un momento cruzó una serpiente, esas de agua, pero bueno, para las chicas fue un gran susto, ¿no? Y en un momento que se distrae Kiwi, Eve no aguantó, agarró una escoba y empezó a limpiar. Era obsesiva con la limpieza. Bueno, les explico a todos los que han visto el programa anterior, bueno, lo hemos nombrado cuando hablamos de Beatriz Vallejo. Kiwi era un alfarero y un poeta que vivía en Alto Verde, era un personaje que sería... Porque de verdad era un personaje, Kiwi. Bueno, Kiwi era sí, como el constructor de una imagen de poeta. ¿Ves? Sí, fue una persona importante. Por empezar, pensá que en la cerámica que hacían los indios actuales, ¿viste? Esas porquerías con molde, esos búhos pintados con témpera. De golpe Kiwi recupera todo un hacer artesanal con el barro, que por suerte después la escuela de La Guardia retomó esa posta, ¿no? Empezó a cocinar como lo hacían los indios en pozos en la tierra. Y después su poesía, que es muy linda, ¿no? Es muy linda. Una persona muy especial. Alguna vez vamos a hablar que tiene un cruce con Beatriz Vallejos, Kiwi, indudablemente. Bueno, en el sí, tema esa brevedad, esa concisión, esa cosa oriental. Sí. Y tiene un cruce con Eve, no solamente porque Eve le limpió la casa, sino porque además también en Eve está esa concisión, está esa contemplación. Sí. Está en Eve lo que está es sacar tema de donde no lo hay. Es verdad, encontrar tema y encontrar humor donde no lo hay. Sí. Y otra cosa es que cuenta historias a veces trágicas, pero con una humanidad rara, precisamente porque siempre tiene mucho humor, hace que la tragedia sea
como la vida real. Todos terminamos más o menos mal, ¿no? Más o menos muertos. Pero bueno, pero lo hace bien, lo hace realmente con un realismo raro. ¿Sí? En el libro que no me acordaba de Eve es Un día cualquiera. Un día cualquiera, sí. Que bueno, hay un cuento que es fantástico, me parece que es Un día cualquiera, donde ella empieza contando que se comía toda la producción de mandarinas de un árbol de una casa. Es decir, las historias de Eve vos nunca te vas a encontrar, no son historias que vos las recuerdes como para prometerlas o para recomendarlas. Por ejemplo, cuando vos decís una novela, esta novela trabaja sobre, qué sé yo, el advenimiento de la guerra. No sabés por qué la recomendás, pero es brillante. Sí, la anécdota misma no es un cuento ni de Borges, ni de Bioy, no, son devenires de vidas. Vamos a un cortecito y seguimos con Enrique hablando de literatura. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. La pampa o desierto, la pampa, un ombú, un hombre a caballo, vacas, pampa, un rancho, un potrero, una estancia, un jardincito, un no me olvides, paraísos, vacas, un tambo, la pampa, un monte, selva, monte, bosque, ábara, tala, desierto no pampa, yuyo, sauces, un río, la pampa, otro río, agua, islas, esteros, lagunas, ranchos, un tren como lombriz, un camino, ranchos, río, el vapor guaraní atracando, casas, terrazas, ventanas abiertas, calle de tierra roja y en un revuelo de polvo el carrito de la florería Victoria dobla por el Boulevard Italia tambaleándose, girando con una maniobra violenta. Llega marzo y en el furgoncito abundan las fofas dalias, sostenidas entre sí sin mosquearse, destilando en el aleteo de papadas y pezones apenas un poco más de olor a sobaco rancio. Enrique, si vos tuvieras que hacer un viaje imaginario por tu obra, un viaje por tu producción literaria, ¿cuál de todos tus libros es el que recordás con más nostalgia? O el que vos decís qué lindo fue esto, o qué difícil fue esto, o qué lo recuerdo porque la verdad que me costó mucho terminarlo, o lo hice muy rápido, en fin. Creo que es un inédito, por Ferraro, ¿no? Pero sí, un inédito. Uh-huh. Claro que uno recuerda, el recuerdo está ligado a lo que la vida fue, ¿no? Porque esa es la cosa más extraña de las novelas, que los cuentos no lo tienen. Escribir una novela significa escribirla y leer una buena novela, solo que las grandes novelas que hemos leído no son muchas, no son esas novelas que nos golpean, ¿no? Pero leer una gran novela o escribir una novela significa vivir dos realidades al mismo tiempo contemporáneamente, ¿no? Vivís tu vida
y a la vez estás viviendo otra, ¿no? Otra. Estás viviendo otra, dos vidas. Y bueno, y la que recuerdo es una novela que está inédita y que es un neurótico, un personaje parecido a mí, que gracias a su neurosis resuelve casos policiales. Tiene un amigo que sabe de esta capacidad de este loco y lo empuja, trabaja en la policía el amigo, lo empuja a dentro de casos irresueltos para que a ver qué le pasa. Qué lindo. Bueno, vos en tu narrativa tenés neuróticos. Tenés muchos. Y sí, tenés en la literatura infantil muchos neuróticos. Yo me acuerdo el fantasma del teatro municipal, que creo que todas las generaciones de santafesinos lo hemos leído, unos para enseñarlo y otros porque han sido alumnos. Tenés la hermana del protagonista, que es un aparato. Pero está lleno de neuróticos. Claro. Yo no voy a hablar mal de los vecinos, pero chicos totalmente locos. Sí, chicos que están enfermos, sí. Están alienados. Y bueno, y se arrastran. Recuerdo, por ejemplo, el libro de cuentos La daga latente, que me parece precioso. Es un libro de cuentos muy bueno. Que también hay un hombrecito allí, hay un cuento de un niñito, de un hombre que acompaña a otro. Siempre esa idea de que... Y bueno, el mundo está muy loco, ¿no? Creo que esta época está asignada por eso, sí. Pero capaz que todas las épocas, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae el novio? ¿Cómo surge el novio? ¿Cómo surgió el novio? ¿Cómo surgió el novio? De un cuento. Un cuento que era el personaje, un tipo que yo fui inspector del catastro en un momento en que no había inspecciones aéreas, entonces había que entrar a medir las casas, ¿no? Y bueno, imaginé a uno que hace ese trabajo y en cada casa que encuentra una mujer sola, y además en general trabaja a la mañana en horarios donde hay mujeres solas, sea muchachas, mucamas, ancianas, amas de casa. Bueno, apenas ve una mujer la seduce y logra hacerlo, solo que va acumulando novias, acumulando muchas novias. Es el conflicto del novio. ¿Y del ay, qué recordás? Uy, poco. Sé que en mi primera novela, la primera novela que pensé que podía ser leída, porque yo empecé a publicar tarde en realidad. Sí, empezaste tarde a publicar, es verdad, eso es cierto. Eso no quiere decir que escribo desde joven, Ajá. Pero tuve el tino de darme cuenta, bueno, yo me crié con la literatura de ruptura, con la literatura de vanguardia, y por lo tanto escribía cosas que yo mismo no entendía, y al día siguiente no sabía qué había escrito. Tuve el tino de esperar a que, bueno, yo mismo entendiera algo para que algún lector pudiera también entender algo, ¿no? ¿Y de qué año es el ay? ¿Del 80? Y yo tenía 36 años, 37, así que debe haber sido no sé, 80, qué sé yo. ¿Y lo último que publicaste qué es? Porque sacaste algo en Palabra ahora. Sí, una novela, y Patricia Severín insistió para que publicara mis poesías, que yo no quería, porque si no se lee poesía, ¿no? Sí, lees muy bien y recitas muy bien. Yo te he escuchado recitar poesía, pero y a mí me ha gustado. No conozco mucha gente, o por lo menos en mi infancia yo conocí todavía, la poesía tenía una presencia social. En principio en mi barrio había 2 academias de recitación. Sí, cómo no.
Tenía una primita que recitaba así poesía en toda la fiesta. En la escuela estudiábamos poesía de memoria y en los actos había recitado de poesía. Sí, la escuela de declamación. Bueno, pero todo eso finiquitó. Porque para mí me parece que finiquitó la lectura, pero la lectura en voz alta. Ese momento, yo siempre digo, alguna vez tendríamos que hacer algo bueno, vos haces con tu grupo, el sentarnos a leernos en voz alta. Es decir, que el otro disfrute la tonalidad que da la voz humana. Sí. Que eso es algo que en la escuela se ha ido deflacionando y no vuelve más. Lo que no se ve en la escuela no se ve más. Absolutamente, absolutamente. O sea, es una teoría. ¿Tenés algún poema de tu libro para que nos leas y cerramos el bloque con vos? Pero no lo tengo acá. Bueno, entonces hacemos una cosa, vamos a un pequeñísimo corte y le vamos a pedir a Enrique dos cosas. Que nos lea un poema de él, con su forma, que es una forma muy, muy agradable, y que nos cuente de las gorditas de Fellini, porque yo me reía de eso cuando empezamos el programa. Seguimos el programa. Estás en mí como una luz que no se apaga nunca. Bueno, no exageremos. No un sol, ni un faro, apenas un candil en el cuarto del niño temeroso. Un pabilo nadando en aceite en el sagrario de la oscura catedral. O un incesante cigarrillo que alguien alienta detrás de un vidrio al fondo de una sala nocturna de hospital. Bueno, este libro, estos son todos tus poemas, ¿no? O una gran parte. Una gran parte, sí. Bueno, salió en Antífonas, Amor se fue y Apuntes sobre Proust. Y este es el otro libro, la otra novela que salió ahora última de Enrique, que es Araca, corazón, cállate un poco. Pero sí. Deja de jorobar. Bueno, todos saben que Enrique es un hombre de cine, es una de las figuras importantes que tenemos en el periodismo local y un excelente escritor, y cuenta anécdotas muy graciosas. Recién estábamos hablando de su estadía en Chinechita cuando Fellini retó a las gorditas. ¿Cómo era eso? Fellini es muy exigente. Eso era estaba filmando Amarcord. Y hay una escena breve pero muy deliciosa en la que se ve una serie de esas chicas que le gustaban a Fellini, que eran pulposas, pero entalladas, ¿no? Con un lindo talle, una linda cintura y después una enorme asentadera, ¿no? Sí. Y entonces son varias de estas mujeres que se están montando en bicicleta, ¿no? Entonces tenían que montarse en bicicleta y esa situación hacía que, tomada desde un cierto ángulo, esas colas resaltaran, ¿no? Pero bueno, las chicas no eran actrices, las había elegido en base al physique du rôle, nada más, no a physique du rôle. Y entonces, claro, no daban en la tecla. Y él, para incentivarla, a mí me cayó mal en el momento. Después, cuando vi la película, dije, y bueno, pero esto es lo que quería. Y porque les gritaba feo, les gritaba feo, le decía gorda, pero gorda chota, para eso te pago, te traje para que mostres el culo, sacá la cola para afuera.
fuiste, ¿cuántas veces lo frecuentaste? No, Esa vez. vi, Esa sí, como desde lejos, ¿no? Asistí a esa, nada más que esa escena. ¿Seguís releyendo el Orlando Furioso? El Orlando Furioso es un poema extraordinario. Sí. Les cuento porque yo cuando lo conocí a Enrique, que lo conocí como espectador nomás, fue en una charla que diste sobre el Orlando Furioso. Pero hace mucho. Muchísimo. Y una charla muy, muy interesante. El Orlando Furioso es un poema inextricable, porque tiene miles de historias adentro, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, un gran poema. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos despidiendo de 2 lectores, nos despedimos de Enrique. Gracias por recibirnos, Enrique. Pero gracias. Perdón que te dimos vuelta a todo, pero bueno, había que poner las cámaras y armar el salón. Todo bien. Y bueno, lean a Enrique, es un escritor que es de Santa Fe, está en Santa Fe, o sea, vive, capaz que compra en la misma panadería que compra uno y demás, y es un gran artista. Es un muy buen crítico y una gran persona. Así que busquen, esto se consigue en las librerías de Santa Fe, del otro lado sí, o en la página de Palabras. Sí. Y lean Neveguar porque la van a pasar bárbara, la van a pasar muy bien, fue una de las grandes escritoras argentinas que merece perdurar. Si se animan, lean el Orlando Furioso porque no se lo pueden perder, se van a reír mucho, es un texto que tiene muchas entradas y es un poco abstruso, pero con paciencia se lee muy bien y se pasa un momento agradable. Y miren Fellini porque lo van a pasar bárbaro también, porque es un director brutal. Gracias.